¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, gracias por estar ahí. Es lunes 30 de mayo, José Ramón Gómez Besteiro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hemos invitado al presidente de la Diputación de Lugo para analizar con él los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo, para que nos dé su impresión sobre todo lo que está sucediendo en el Partido Socialista, pero también os presento a los compañeros que me acompañan en esta primera parte del programa en la mesa, que son Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Antonio Nespereira, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, seguirá sendo presidente da Diputación de Lugo, señor Besteiro, despois da Constitución da Diputación. Sí, para eso quedan aínda 23 días, en torno a semana 18 e 23, pero bueno, eu con esa confianza estou, non? E sobre todo porque os feitos durante os pasados 4 anos apuntan a que eso é posible. En ese sentido, eu creo que eso é posible, por tanto temos que traballar para que así sexa. Bueno, isto desexo que está expresando o señor Besteiro, imos recordar un pouco o contexto no que se produce esta decisión a raíz das eleccións do pasado 22 de maio, que se as fórmulas matemáticas non fallan, convertirá o señor Besteiro en presidente da Diputación por 4 anos máis. José Ramón Gómez Besteiro prepara estos días la reedición de su mandato al frente de la Diputación de Lugo. Para ello depende de nuevo del apoyo de los nacionalistas. El BNG parece dispuesto a respaldar su toma de posesión, pero todavía no ha confirmado si entrará en el gobierno provincial. Una colaboración que contaría esta vez con un concejal menos en el bloque que se ha ido para el PP, pero que no impide que el cambio emprendido en el 2007 siga en marcha. Según Besteiro, comienza una nueva etapa, pero con los mismos objetivos que lo llevaron hace 4 años a la Diputación. La única tras el 22 de mayo que no estará en manos del PP. La creación de empleo, la fijación de población en el rural y las residencias para la tercera edad seguirán en la agenda de este licenciado en Derecho que a sus 43 años ya ha logrado hacer historia política en Lugo. Fue el primer socialista en gobernar la Diputación tras poner fin en los anteriores comicios a más de 2 décadas de monopolio popular con Francisco Cacharro. Compañero también de López Orozco en el Ayuntamiento desde el 99 y amigo de José Blanco, Besteiro milita desde los 90 en el PSOE. Forma parte del Comité Nacional y de la Ejecutiva gallega. Su objetivo sigue siendo el de frenar la progresión de la derecha en la provincia. Bueno, rematábamos este vídeo con ese propósito que supoño que acertado, atinado, frenar o progreso da dereita na provincia. Están fracasando nese propósito? Bueno, eu creo que cos resultados do pasado domingo confirman que a dereita non está forte nesta provincia, non? Por tanto, que nós si lle frenamos o paso á dereita é sobre todo un dos obxectivos que tiña, porque o dixo o propio presidente da Xunta de Galicia, que era gañar a Diputación Provincial de Lugo e conseguir unha maioría absoluta na capital da provincia. Por tanto, se eso non foi así, é que nós fixemos un bon traballo e nese sentido os obxectivos do Partido Popular non se conseguiron. Efectivamente, van manter a presidencia da Diputación de Lugo, se non pasa nada extraño de aquí a constitución do organismo provincial, tamén manteñen a alcaldía da cidade, se tampouco sucede nada extraño. Lugo é un pouco a reserva socialista neste contexto actual de crise dentro do Partido Socialista? Bueno, eu creo que os resultados do pasado domingo, do día 22, pois arrojan o balance que arrojan, non? En ese sentido se confirma que en Vigo, en Ourense e en Pontevedra non gaña o Partido Popular, en Lugo tampouco. Por tanto, eu creo que nese sentido Lugo é un exemplo máis do que tamén acontece en outros lugares de Galicia. Por tanto, nese sentido non é a excepción. Non, di que non gaña, pero si gaña, son as listas máis votadas en moitos dos casos, non? Bueno, a democracia sí, non? Outro día me decía un do Partido Popular, é que se houbera outras normas, digo, hombre, se houbera outras normas, a mí me recorda aquel anuncio, non? Dice que aceptaba un pulpo como animal de compañía. Bueno, pois as normas son as que non, as reglas son as que son, bueno, pois nosotros tampouco temos inconveniente variar reglas, pero, hombre, habrá que facelo con un pouco de anticipación, non despois do resultado electoral. Ahora temos tempo para analizar moitas cousas. Que nota lle poría o pacto de coalición que suscribiu co Bloque Nacionalista Galego durante os últimos 4 anos e que pretende reeditar a partir de agora? Eu creo unha nota alta, e lle vou explicar por qué. Cando nós firmamos un acordo de goberno no ano 2007, ese acordo de goberno que tiña varios puntos dese programa se cumpliron 8 meses antes. Mire que non lle digo nin un ano nin 6 meses. Se cumpliron 8 meses antes de acabar o mandato. Por tanto, foi unha relación moi productiva, foi unha relación moi eficaz para a provincia de Lugo, moi útil. Mismo discurso que nas diputacións, creo que fixemos unha diputación moi útil, así o percibiron os veciños,
e as veciñas desta provincia. Creo que algo tuvo que ver tamén nese resultado electoral. Por tanto, o resultado deste goberno de coalición que remata agora é un resultado moi positivo e pode seguir sendo. Por tanto, a eso nos temos que aplicar uns e outros. E entendo os resquemores do Bloque Nacionalista Galego con respecto á reedición deses pactos de goberno a vista dos resultados da formación frentista? Eu creo que non, eu non entendo no sentido de que durante 4 anos traballamos de forma moi positiva. Fíjese que ademais, a pesar de que o Partido Popular intentaba escenificar fracturas, diferencias, non houbo dous gobernos, houbo un goberno con dúas sensibilidades que, por suposto, nunca intentamos ocultar desde o primeiro día. Eu dixen que era socialista, que non tiña pensado trocar en ser nacionalista, pero ao mesmo tempo tampouco buscaba que os nacionalistas se transformaran en socialistas. O que si nos aplicamos desde o primeiro momento foi a cumprir un programa de goberno que todos entendíamos que era positivo para a provincia. E eu creo que foi ao que nos dedicamos. E ademais nos dedicamos a outra cousa, a nada de mirar para atrás, non? Fronte a unha alternativa que é o Partido Popular, que se dedica permanentemente a mirar, a facer política mirando para o retrovisor. A nosotros non nos preocupou que despois de 24 anos de goberno do Partido Popular, o único que nos obsesionaba realmente era solucionar problemas. E a iso nos aplicamos desde 2007 e a iso eu vou esperar tamén para que a partir do 2011 nos apliquemos neses novos retos de futuro que os hai e que hai que enfrontalos. Seguro que ten unha teoría perfectamente elaborada. Que lle pasou ao Partido Socialista o 22M? Bueno, eu creo que no momento no que estamos dunha forte crisis económica, lle pasa ao Partido Socialista, lle pasa a outros partidos por Europa, non? Os resultados das últimas eleccións en Alemania ou Inglaterra, non sendo socialistas quenes gobernan ali, é que os ciudadanos penalizan os gobernos neste momento de situación de crisis económica. En ese sentido, eu creo que moita xente do electorado votou nesa clave e, sobre todo, nos, evidentemente, tuvemos un voto crítico ou unha abstención crítica de xente que nos votaba e nos deixou de votar. O digo porque o Partido Popular tampouco crece nesas expectativas de voto. Quenes baixamos somos evidentemente nosotros. Por tanto, é un terreno que podemos recuperar. Este é o primer mensaje que se debe lanzar á ciudadanía. Somos un partido que ten unha forte vocación e unha implantación na maioría da sociedade española, galega e de Lugo tamén, e por tanto a eso nos temos que aplicar, a quenes temos que recuperar con un mensaje, lógicamente, de confianza, con traballo e, sobre todo, entendendo que esa situación a podemos trocar e que temos que trocar además. Bueno, seguimos falando no transcurso desta conversa sobre eses resultados electorais e sobre o momento que vive o Partido Socialista, pero me gustaría voltar ao organismo provincial, un organismo que está na lupa de moitos políticos, de moitas organizacións políticas que, incluídos os seus socios no goberno do organismo provincial, que, en teoría, dicen que teñen que desaparecer as deputacións. En que posición está vostede? Bueno, eu comento dunha forma como outro día me preguntaron. É verdad que así como a principios de 2007 se nos preguntaba insistentemente por ese tema, por como funcionaba a coalición, esas preguntas foron decaendo, non? Bueno, eu entendo que o Bloque Nacionalista Galego, o seu futuro legislativo en canto ás diputacións non sea que existan as diputacións. Pero mire, eu me vou aplicar claramente a seguir traballando 4 anos, non? O decía Elliot Ness na película Los Intocables de Lorenz, e lle preguntaba, oiga, si suprimiran a lei seca, se a derogaran, que faría usted? Pois me tomaría unha copa, non? Bueno, pois isto é igual. A Diputación Provincial, as diputacións provinciais seguirán hasta que no Parlamento de España e no Parlamento de Galicia se tome unha decisión contraria, e a partir de aí o que temos que facer é cumplir e facer un traballo, creo que serio, con ese tema. Por tanto, eu creo que hai que seguir traballando 4 anos en moitos problemas e sobre todo os problemas que afectan ao municipalismo. Eu creo que aí é onde a Diputación tense que vislumbrar. Para iso traballamos durante 4 anos, para ver que esa institución é unha institución útil para os veciños e para os concellos, sobre todo. Me parece moi ben esa utilidade, digamos, ese pragmatismo que manifesta ca súa resposta, pero que pensa das diputacións provinciais como organismo? Pensa que é un organismo que ten que ser revisado? Eu creo que toda institución é susceptible de ser revisada, non? Pero ao final é unha institución como a Diputación que engloba o poder local, que sinte o poder local como ningunha outra, e sobre todo nestes momentos onde é tan necesario que desde a administración se respalde as ilusións, os retos do municipalismo. Eu creo que a Diputación é unha institución perfectamente útil. Si quere chamar de outra maneira tamén o acepto, pero como ese goberno intermedio que representa o que o poder local, para min é unha institución que todavía ten moita vida. Bueno, pois nos fixemos un pequeno show que foi sacar as cámaras de V Televisión á rúa para preguntarle a xente que é isto dunha deputación provincial, e isto foi o que nos atopamos. Pois a verdade que non sei o que é a diputación. Ni idea. Hijo mío, cero. Para choios e traballos. Es como el ayuntamiento, pero de la provincia. Ay, pues, ni idea. No, no sé. Ni idea, algo de la gente roba, pero no sé dónde. É un centro de recaudamento de impuestos.
Buah, moi difícil para min, nin idea. Eu de nada, nada. Nadiña. A ver, pues non teño nin idea. En Pontevedra me suena Louzán. Eu non, que eu xa non me acordo xa de Fraga, que está ahora en el Vaticano, pero los nombres ya casi. Y ahora Feijóo. Non. Non conozco, non. Pues non teño nin idea de quen é o que está. Nin idea. Ai, non sei. Bueno, pretendía ser unha encerrona isto, unha enquisa que fixemos que contestou a xente que quiso contestar, pero dun xeito moi evidente parece que a xente non ten moi claro que isto da Diputación Provincial, non? Sí, cecais porque a relación máis directa desde o punto de vista local a realizan os veciños co seu propio ayuntamiento, non? Por tanto, si hubo unha persona que confirmaba que decía, bueno, pues é o ayuntamiento dos ayuntamentos, e por aí eu creo que van ben os tiros. De todas formas, o resultado de 15-2, non? Aplastante. Temos que seguir insistindo na información, e eu creo que é bon, ademais, que os veciños cada vez coñezan máis a que se di con a Diputación, e eu creo que nas áreas de utilidade e de transparencia, eu creo que a Diputación ten que seguir insistindo aí. É a gran descoñecida, sin lugar a dúbidas, porque o veciño se relaciona directamente máis co Concello, pero en todo caso eu sigo insistindo, non? Desa representación do mundo local nas Diputacións é algo que ten moitísima utilidade todavía hoxe. Bueno, unha das persoas contestaba tamén que é un lugar onde a xente rouba. Bueno. A que se debe esa mala fama que pode ter este tipo de institucións entre algunha xente? Eu supoño que serán datos anecdóticos. En todo caso, unha muestra de 15-2, un que opinaba así, tampouco é mala, así que como o 15-2 nos vale para poñer en claro que as diputacións son probablemente as grandes descoñecidas do sistema democrático, pois tamén eu creo que é unha anécdota, non? Claro, de todos os sitios, nesta mesma mesa, recordo xa hai uns meses, Salvador Fernández Moreda, presidente da Diputación da Coruña aínda, decía que esa posible mala fama das diputacións teñen que ver con dúas diputacións en concreto, a forma de xestionar, en concreto falaba da Diputación de Ourense. Pensan que a xestión de José Luis Baltar, por exemplo, fixo dano á imaxe da institución? Bueno, eu nunca esa pregunta me han feito e eu sempre contesto de que creo que ao final os procesos electorales santifican, non? En ese sentido ou condenan a lo peor ao quen estaba nesa línea, non? Pero bueno, eu creo que nós temos que seguir insistindo en que unha forma de facer política da Diputación é distinta. Eso foi o que nos sesionou, me preguntaba antes, foi o que nos sesionou despois de 24 anos de Diputación Provincial de Lugo, que en Lugo unha forma de facer política era distinta, non? Donde a cooperación cos concellos era a peza fundamental da acción política da Diputación, donde era posible tratar temas relacionados coa posta en marcha de servicios en común por parte de todos os concellos ou dunha gran parte, fundamentalmente dos que menos teñen, era posible que falar en un contexto provincial cos ayuntamientos tamén era posible. Por tanto, eu creo que ao final do que se trata de que, no que decía ao principio, vislumbrar que o traballo na Diputación é útil, e a min creo que, respetando desde o punto de vista personal, creo que hai unha forma distinta de facer política nas Diputacións ao Partido Popular, e esa é que nosotros modestamente, pero con moitísima ilusión, queremos trasladar desde Lugo. Bueno, hai un asunto que non ten que ver nin con política nin ca Diputación directamente, que pero sí que quería comentar con vostede, que esa operación judicial que está en marcha na provincia de Lugo, na cidade de Lugo en concreto, ese encadeamento dun empresario propietario dunha empresa chamada Nupel, Jorge Dorribo, sorprendido por este proceso? Bueno, estas cousas sempre sorprenden, non? Pero ao final eu creo que hai que confiar no que é a acción da actuación judicial, e como usted moi ben dice, pois ainda estamos coñecendo, non coñecemos todo ese operativo. Efectivamente sempre sorprende, pero bueno, é unha situación na que hai que respetar e, por suposto, confiar na presunción de inocencia de todo o mundo. Porque era unha empresa que sí que teña algún tipo de relación ca Diputación, patrocinios ou non? Bueno, creo que patrocinaba algunha cuestión relacionada con deportes, sí, efectivamente, con a Diputación e con todos, non? Co Ayuntamiento. Era unha actividade na materia de patrocinio deportivo moi amplia en toda a provincia, incluso fora da provincia, non? Pero bueno, as cousas son como son, non? Por tanto, eu creo que o que hai que seguir é con interés as cuestións, que se esclarezcan todas as situacións irregulares que se podan producir, e a partir de aí ser extremadamente respetuoso tanto que a acción judicial como que as persoas que se ven enfrentadas a esta situación, donde creo que hai que confiar na presunción de inocencia. Eso temos que decirlo todos os días, aínda que algúns prefieran falar de outras cousas. Miguel. Sí, yo permítame que insista una vez más en el papel de las diputaciones, porque en los últimos meses ha emergido una figura nueva, que es la figura del área metropolitana, que de alguna manera va a vaciar de contenido con la cesión de competencias a algunas diputaciones, de tal manera que se van a crear diputaciones de dos velocidades o con dos pesos específicos diferentes, ¿no? Esa figura del área metropolitana, primero, ¿cómo la entiende, cómo la interpreta un presidente de la
Diputación, en este caso de Lugo, y el papel que le queda a la Diputación recortado en sus funciones con esas nuevas figuras que emergen, ¿de qué manera se encajaría? En todo caso, a figura das áreas metropolitanas que pode ter certo valor no que son as provincias occidentales, tanto en Lugo como Ourense, eu creo que é un elemento extraordinariamente extraño, non? Pense nunha situación como é a provincia de Lugo, donde en torno a 350.000 habitantes viven de forma dispersa nunha superficie de en torno a 10.000 kilómetros cuadrados. Por tanto, a realidade é totalmente distinta, non? A perspectiva dunha área metropolitana en Lugo é simplemente, creo que, inexistente, non? Non se lle pasa pola cabeza a ninguén, nin creo que en Ourense tampouco, ainda que esa situación en Ourense descoñezo. Por tanto, Lugo esa figura é extraña, quizás por eso a figura da Diputación se torna máis útil, non? En situacións donde a población en Lugo está asentada en torno a un eixo que é o da A6, en torno á capital da provincia, unha gran parte tamén da población en torno a Mariña, o que é a cornisa cantábrica, e a partir de aí outro tercio disperso por toda a provincia. Por tanto, eu creo que a figura da área metropolitana en Lugo non é unha figura que nin está nin se lle espera. Por tanto, aí é onde torna a figura da Diputación Provincial en torno á provincia como unha institución que sí pode ser extraordinariamente útil para os ayuntamentos. Bueno, me gustaría comentar co señor Besteiro parte das consecuencias dos resultados desas eleccións municipais do pasado 22 de maio. Hai unha especie de dúas vías no seu partido a hora de reaccionar frente a eses resultados. Unha desas vías a representaría Javier Losada, ainda alcalde da Coruña, que como vostede sabe decidiu non continuar na vida municipal e renunciar a súa acta de concelleiro a partir do día 11, e outra forma de entender a derrota que é a de Sánchez Bugallo, que sí que xa comunicou que vai seguir ao frente da oposición. En que modelo está vostede? Calquera das dúas son legítimas. Eu, por suposto, non vou a presentar a miña dimisión, non? Pero bueno, creo que as dúas son respetables e, por tanto, aceptables en termos políticos. Quen se presenta como un candidato e quere, neste caso, ser alcalde de Santiago ou alcalde da Coruña, pois, efectivamente, se non consigue ese objetivo, ten as dúas posibilidades, pero ten unha responsabilidade tamén para cara ao seu electorado. Por tanto, eu creo que aí é algo que se debe circunscribir, primeiro, as formas de ser de cada un, e, en todo caso, do valor. E o alcalde da Coruña non se sinte para continuar 4 anos facendo unha labor de oposición, e o candidato en Santiago se considera todavía útil. Por tanto, a mí me parece aceptable calquera das dúas posicións. Vai haber moito coitelo neste proceso? Eu non creo que en todo caso... Metafóricamente falado. No, pero eu creo que simplemente os resultados en Galicia son mellores co resto de España desde o punto de vista do Partido Socialista, comparativamente como que o Partido Popular non consigue os seus objetivos como no resto de España. Por tanto, creo que esa moneda ten dúas caras. Eu creo que, eu decía ao principio, creo que ante esa victoria do Partido Popular en España, en Galicia se resiste ben, ou razonablemente ben. Nós temos pérdida de votos e, por tanto, temos que tomar esa decisión de facer as cousas mellor, pero eu creo que vemos o futuro, eu quero velo con optimismo, e para eso vamos a traballar cada un desde a posición que se nos encarga, non? Pero é suficiente esa teoría da resistencia? Está faltando autocrítica no PSOE galego? Non, en absoluto. No Partido Socialista nunca existiu autocrítica. O pudo ver outro día mismo no propio Comité Federal do Partido Socialista. Eu creo que autocrítica non hai. É dicir, Zapatero asumiu a responsabilidade deste proceso electoral, e eu creo que quen teña curiosidade por ver a transcripción do seu discurso ante o Comité Federal, creo que está plagado de autocrítica, de responsabilidade, pero sobre todo con ilusión posta no futuro. Por tanto, a vida continúa, e un partido de fonda vocación de goberno como é o Partido Socialista, que volverá a gobernar, ten que facer autocrítica, pero non é un momento de resignarse, sino de levantarse e afrontar ese futuro. Hai moita xente detrás do Partido Socialista e máis que vai haber nese futuro, non? Por tanto, non é solamente un comportamento puramente personal do que nos apetezca nun momento determinado. O Partido Socialista sempre fixo autocrítica, e eu creo que en eso radica precisamente a súa forza, non? E en ese sentido eu creo que vamos a seguir nesa línea, e quen pense que non a facemos, eu creo que se equivoca. Ata Carme Chacón, non? Fixo autocrítica moi recientemente. Bueno, non sei que pensa dese movimento que fixo primeiro Carmen Chapón e despois do resultado final, non? Bueno, eu non lle conocía a intención de querer competir nas primarias. En todo caso, outro día dixo que non se iba a presentar esas primarias. O resultado é que o Comité Federal do Partido Socialista, por unanimidade, por tanto, eu sempre creo que todos non se poden equivocar, e se todos manifestan que o noso candidato para competir nunhas primarias, que pode haber calquer militante que pode asumir esa responsabilidade de presentarse a unhas primarias, xa sabe que se va a enfrentar con Alfredo Pérez Rubalcaba, porque así o decidiron no Comité Federal. Por tanto,
Que pode haber outros militantes que se presenten, pois isto está aberto e competitivo. Isto non é como cando na época de Aznar, que aplicou o dedazo con Rajoy e despois o Partido Popular en petit comité decía o bon era rato, non? Bueno, pois aquí, se hai ese rato ou ese maior oreja, pode aparecer nunhas primarias. Por tanto, así somos os socialistas. De todos os hitos, como foron esas horas antes dese Comité Federal do sábado? Porque parece que hai un certo consenso e que o partido pasou días complicados. Foron tan complicados como se está contando? Eu creo que non, pero bueno, pouco pode importar o que un modesto concejal de Lugo pode decir sobre eso. Seguro que ten máis información daquela. No, pero ao final, eu creo que a información é a que hai, non? E creo que todo o mundo neste mundo, eu creo que o que non falta é información, non? Eu creo que foi unha decisión razonada por parte de todos os secretarios generales das comunidades autónomas. A partir de aí, a decisión mayoritaria do Comité Federal do Partido Socialista é apoiar Alfredo Pérez Rubalcaba, pero apoiar para abrir un proceso de primarias. Por tanto, neste partido quen quere se pode. Pasa que un proceso de primarias un pouco desnaturalizado, ca renuncia de Chacón, porque efectivamente temos xa noticias de algún candidato porque parece máis unha anécdota que outra cousa. Non parece que a xente que está manifestando a súa intención de competir con Rubalcaba teña algunha posibilidade ni siquiera de conseguir os avais, non? Bueno, mellor a propia Chacón consideraba que non tiña posibilidade tamén de salir exida nesas primarias. Por certo, vostede con quen estaba? Con Chacón ou con Rubalcaba? Eu elegirei e votarei cando se presenten unhas primarias, non? Pero ao final desas cuestións un candidato en primarias presenta un programa, dice por que é bon que sexa un candidato ou outro, non? Fan unha campaña electoral nunhas primarias e podemos coitar os candidatos que hai, non? Ahora, Alfredo Pérez Rubalcaba ten moi boas actitudes e sobre todo eu creo que a xente que non este escoitando o Partido Socialista a Rubalcaba los pone, non? E sobre todo, sí, eu creo que os poñen e ademais eu creo que é o candidato máis temido polo Partido Popular. Por tanto, blanco e en botella para min é leite, non? En ese sentido. Pero de blanco non vai con segundas, non? Non, en absoluto, non. Sería un magnífico candidato, pero é que o proceso de primarias exige unha dosis de voluntad, de querer ser, non? En ese sentido, hasta ahora o que se manifestou que quería ser candidato ás primarias e ser candidato a competir pola presidencia do goberno é Alfredo Pérez Rubalcaba, e o Partido Popular lle pon nervioso eso. Entonces eu creo que se todos decidiron eso e o Partido Popular lle pon nervioso, creo que acertamos. Antonio. Sí, efectivamente, Carme Chacón non deu o paso adiante, quedouse aí nun intento. En todo caso, todo parecía indicar que ese camiño iba a ser tomado e, polo tanto, esa decisión parecía que tiña carta de natureza. Pasaron uns días claves donde, efectivamente, esa operación quedou absolutamente nada. Non sería mellor para a militancia socialista o ter precisamente dúas oportunidades para elexir entre Carmen Chacón ou Pérez Rubalcaba e agora eso queda absolutamente sustraído nun proceso de primarias absolutamente diluído? Ao final, cando un candidato, eu decía antes, cando un candidato quere ser, se sinte con forza, o é. E cando eso o pide a militancia, se produce. Eu quero recordarlle no ano 2000, creo que foi o ano 2000, agora sí que entonces, perdona que interrumpe, sí. Entonces non tiña forza suficiente polo menos dentro do aparato. No, quero dicir que un candidato... Pero tiña forza dentro do aparato ou non tiña forza dentro do aparato? Ese extremo o desconozco, non? Pero é que a cuestión relacionada que as primarias non se trata de ter forza ou non no aparato. As primarias van directamente dirigidas ao militante, ao afiliado. Por tanto, aí os aparatos xogan o papel que poden xugar, non? Como valora entonces a renuncia? Porque non quere ser. Que non quere ser? Bueno, deixademe que introduzcamos precisamente con ese asunto, sabe que nas últimas horas falouse moito desa teórica conspiración que levou finalmente a Carme Chacón a renunciar á posibilidade de presentarse a primarias. E nos para saber un pouco cal é o estado de opinión da xente respecto desto, insisto que non ten valor demoscópico porque non hai enquisa feita con esa vontade, simplemente unha consulta que facemos a través da página web. Preguntábamos aos internautas si creían que Carme Chacón fora vítima dunha conspiración. Este é o resultado que imos ver agora mesmiño, absolutamente, como pode ver, absolutamente sin ninguna duda a xente pensa que o 95% cree que efectivamente Carme Chacón estaba mal resultado, o 91% cree que sí, que foi vítima dunha conspiración. Si non é certo o da conspiración, que supoño que me vai dicir que non, houve un problema de transmisión do que sucedeu por parte do Partido Socialista? Bueno, eu co que me quedo é que Carmen Chacón manifesta que non quere ser competir en unhas primarias. Por tanto, eu quedome ca súa expresión da súa voluntad, non? Eu non percibín desde o modesto papel que lle decía eu como presidente en funcións de Deputación e como concejal en Lugo, eu non percibín tal conspiración, ou se existiu, a Lugo non chegou.
a Lugo non chegou esa conspiración. Si, Manuela fala dunha xenerosidade por parte dela para evitar unha fenda no partido. Bueno, pois esa é a súa opinión, é perfecto. Tamén nos quedamos coa opinión de Carmen Chacón despois do Comité Federal, que vai ser unha máis, que vai a remar a favor dese proceso, e por certo, que o seu candidato é Alfredo Pérez Rubalcaba, o dixo tamén o sábado, non? A título de curiosidade, parece claro que Alfredo Pérez Rubalcaba vai a ser o candidato do Partido Socialista nas próximas eleccións xerais. Sabe vostede quen vai a ser o candidato do Partido Socialista galego nas próximas eleccións autonómicas? Pois eu creo que si todo sigue como está, Pachi Vázquez será un magnífico candidato para esas eleccións, non? Sabremos se hai máis candidatos ás primarias en España dentro de 15 días. Non sei cando termina o plazo para que calquer persona, insisto, isto é importante, non? Porque ahora volvendo atrás na época de Aznar, realmente a mí me sorprendeu aquelo, non? Porque se decía unha cousa oficialmente, que era Mariano Rajoy vai a ser o próximo candidato do Partido Popular, pero en Pité Comité el Partido Popular o bon é rato, non? Bueno, pois a mellor forma de depurar estas cuestións é en primarias, non? Que ao final o que se cría é un ganador, non? Terá máis éxito ou non, e eu creo que, se me pregunta, eu creo que Alfredo Pérez Rubalcaba vai a ser un magnífico candidato á presidencia do goberno, e o Partido Popular o sabe, e por eso intenta torpedear ou deslegitimar un proceso que é legítimo, que é espléndido, que non hai no Partido Popular, pero que ao final o que depura é a clase política. Eu creo que as primarias son unha boa elección. Serían boas en Galicia? Bueno, o Partido Socialista tenas abertas en toda España. Baixo o seu punto de vista, sería importante que no proceso de elección de candidato á Xunta de Galicia se sometera a esas primarias? O partido acepta en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Valencia, o proceso de primarias. Por tanto, Galicia non é a súa posición. Son as normas do meu partido, e o meu partido acepta esas normas das primarias. Por tanto, pero se produciron ahora nas eleccións municipais. O alcalde de Lugo, por exemplo, para ser candidato pudo estar exposto a un proceso de primarias, pero non saliu ningún outro candidato. Por tanto, ali donde é necesario hai primarias. Por tanto, este partido ten un mecanismo que algúns critican, pero que eu creo que é moi legitimador. En ese sentido, é do que adolecen outros partidos que utilizan el dedo, non? Que é legítimo, perfecto, pero eu creo que lle dá máis forza a un candidato que é refrendado polos seus afiliados e polos seus militantes. Por eso Rubalcaba eu creo que vai a ser un bon candidato, porque os militantes o queren, non o aparato. O aparato pode querer, e o aprecia, o propio Comité Federal o acaba de decir, pero eu creo que o máis importante é que ese candidato teña o respaldo da militancia do Partido Socialista, e eu creo que o vai a ter. Por eso vai a ter unha doble forza, non? A que sale do propio Comité Federal, pero tamén a que sale da militancia. Onde ve a José Blanco dentro dun ano? Bueno, eu creo que José Blanco pode estar en calquer lado, porque ao final José Blanco demostrou moitas cousas. Primeiro, eu creo que cando collamos perspectiva, estas cousas probablemente necesiten tempo. Se verá que é un dos políticos que, se non o que máis fixo por Galicia nos últimos 20 anos por Galicia. Eu creo que esa última decisión de compromiso total para a licitación do AVE é algo que dentro de uns anos veremos que realmente foi o que máis fixo por Galicia, e demostrou máis cousas, non? Aqueles que cuestionaban a súa capacidade de gestión, pois creo que de izquierdas ou de dereitas confirman que efectivamente é un bon ministro e está facendo un papel extraordinario. Pues muchísimas gracias, señor Besteiro, por acompañarnos esta noche. Ha sido un auténtico placer, muchísima suerte en las semanas que le esperan por delante y en las semanas que le esperan también al Partido Socialista. El señor Besteiro nos acompaña en una noche muy especial para V Televisión. Hoy cumplimos un año exacto desde que esta aventura se ponía en marcha, un 30 de mayo del año pasado, justamente un año hace cumplimos hoy. Así que de regalo para nuestros espectadores hemos preparado un vídeo que se puede consultar también en la página web, en la que intentamos transmitir un poco el espíritu de esta casa, de V Televisión. Huele a leña la ciudad, si suena una sirena, vas detrás, vas detrás. Sueña un sueño de verdad y quédate conmigo hasta el final. Quédate conmigo hasta el final. Si aquí nunca nieva, aquí solo llueve y bajo la lluvia crecemos más fuertes. Ya sé que tú esperas al año que viene y es esa locura la que hay que creerse.
Bueno, un año de V Televisión, una aventura que, como decía, empezaba hace exactamente un año y que, por cierto, me estaba comentando Miguel ahora que tú estabas en aquel primer programa, ¿no? Sí, el primer programa y encantado de seguir aquí acompañándonos. Pues aquí seguimos con dos personas que se incorporan a esta mesa después de despedir al presidente de la Diputación de Lugo, que son Iván Puentes, muy buenas noches, y Jaime Pita, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esperando este duelo de los lunes, que ya es tan importante como ver el Barça-Real Madrid. Bueno, yo no sé si estuvisteis viendo al señor Besteiro, un poco, bueno, ¿cuál es el mensaje? Bueno, pois eu creo que vino e o vin como vexo sempre unha persona absolutamente centrada, cualificada, eu creo que das mellores cabezas que ten o socialismo galego e que ten o socialismo español, e unha persona máis que ten un reto e un éxito moi importante, que é manter unha diputación por segunda vez, unha diputación de Lugo tan difícil para o Partido Socialista tradicional. Temos un problemiña co teu micro, non é que sempre se facemos o mesmo, creo que xa pasou outra vez, non te preocupes, non temos nada contra ti. Jaime Pita. Sobre Besteiro, sí. Sobre lo mismo, sí, pues a polémica do micro la deixamos. Creo que, bueno, yo le decía ahora de broma, pero vamos, lo creo, pues en este momento, como a mí me llamaban en su momento el John Wayne, él cinematográficamente es el Gary Cooper, solo ante el peligro, digo, de lo que queda de las diputaciones en Galicia, pero creo que pues tuvo un mérito importante. Además, creo que es probablemente en este momento el líder más valorado que tiene el Partido Socialista en Galicia, y no apunto en ninguna dirección, pero... Bueno, cosas que están pasando como consecuencia de esas elecciones municipales del 22 de mayo que vamos a ir repasando en el transcurso de lo que nos queda de programa. Cosas como la que sucedía el pasado sábado en el entorno del Bloque Nacionalista Galego. Se celebraba Consello Nacional. A priori se suponía que iba a ser un Consello con lío. Finalmente no fue así. Unidad, consenso y cambio. Esas son las palabras que protagonizarán a partir de ahora el futuro del BNG. Durante el Consello celebrado este sábado, los nacionalistas decidieron dejar de lado sus diferencias y formar un grupo de trabajo con el objetivo de recuperar el espíritu de unidad del partido. Y lo empezaron el mismo sábado al dejar en manos de las asambleas locales la entrada en los gobiernos. Entrar ou non nos gobernos de coalición non é un principio xeral. En todo caso, deixámolo aberto as decisións que se tomen en cada localidad. Fueron 6 horas de reunión y más de 50 turnos de palabra solicitados. Francisco Rodríguez, el líder de la UPG, analizó los resultados electorales del bloque con moderada satisfacción y apostó por un proceso de reflexión interna. Y aunque Mais Galiza coincida con la necesidad de buscar un consenso dentro del partido, Aymerich prefirió adoptar una postura crítica a la hora de analizar los resultados de las elecciones. Por su parte, el encontro irmandiño apeló a la recuperación del pluralismo y a la integración de los excluidos. 3 grupos y una idea común. Llegó el momento de empezar un cambio de rumbo. Bueno, una especie de tregua que firmaban el pasado sábado las diferentes sensibilidades del Bloque Nacionalista Galego, con alguna consecuencia directa incluso para el Partido Socialista, como es la firma de pactos de gobierno o no. Yo no sé si estamos de acuerdo con este rumbo que ha iniciado el bloque en el sentido de no abundar en las diferencias, sino en las cosas que los unen. Home, eu creo que o mellor que lles pode pasar a eles internamente e pensando nos seus intereses é estar unidos, evidentemente, non? O BNG parte dunha posición inicial do nacionalismo galego moi fragmentado, con moi pouquiña representatividade e con pouco apoio social, a constituirse en fronte a través do BNG e a partir de aí iniciar un ascenso na sociedade galega que non é nacionalista en xeral, eu creo que neso podemos estar de acordo, pero si un ascenso en canto a representación institucional que os levou pois a cotas de responsabilidade moi importantes, non? E a participar en gobernos, a segunda forza política. Efectivamente, en gobernos e participar en gobernos autonómicos, en moitos gobernos locais, non? Por eso creo que o mellor que lles pode pasar é estar unidos. É certo que, baixo o meu humilde punto de vista, teñen unha asignatura pendente que é o de, como fronte que é estructurar o equilibrio de poder interno e que os diferentes colectivos, os diferentes partidos que forman parte do BNG atopen a fórmula para poder colaborar, para atoparse a gusto coa representatividade que cada un teña e que ao mesmo tempo o partido poda funcionar dinámicamente, non? Pero a mí parece a salida obvia e a salida lógica, non? Miguel. Sí, yo creo que el bloque tiene un problema de nacimiento, que era el que comentaba Iván, y yo creo que es absolutamente cierto. El problema de no ser un partido es que cualquier decisión, cualquier cambio de rumbo o cualquier estrategia, la puesta en marcha, tiene una burocracia interna muy pesada, ¿no? Y yo creo que el bloque hace tiempo abrió un pequeño debate interno sobre si ser o no, si convertirse o no en un partido, y es un debate que yo creo que en mayor o menor plazo de tiempo lo van a tener
tener que retomar. Como declaración de intenciones, ese pacto de no agresión interno entre ellos está muy bien, pero la experiencia, sobre todo en los últimos años, ha demostrado que no siempre funciona y no siempre es fácil de llevar. Y si no hay cotas de poder y gobiernos que desarrollar, ese debate se recrudece todavía más, ¿no? Yo creo que la asignatura pendiente del bloque es ser más ágil a la hora de tomar decisiones o poner en marcha estrategias políticas. Les ha fallado y deben plantearse con un debate interno serio y profundo por qué no han recogido prácticamente ni un solo voto de los votos de castigo que circulaban en estas últimas elecciones, ¿no? Jaime. Sí, vamos a ver. Yo diría que más que herencia, más que burocracia interna, que decía que indiscutiblemente, pero lo que está claro que el bloque está constituido por grupos dispares. Y sobre todo a raíz de las derrotas esa disparidad se pone mucho más de manifiesto. Ahí había un nexo, que era Xosé Manuel Beiras, con el cual fue un líder indiscutible, el gran líder que tuvo el nacionalismo gallego, y que unió forzadamente a una serie de grupos discrepantes. Tuvo un gran éxito porque Beiras, repito, fue un gran líder mediático además, que llevó a unas cotas altísimas, probablemente, yo además así lo deseo, creo que no las va a repetir, por lo menos con el actual pensamiento que domina dentro del bloque nacionalista galego, que es la UPG, que es más radical que otros grupos. Yo como ciudadano, aparte de por mi pensamiento político, como ciudadano me gustaría que, por ejemplo, el pensamiento más progresista y más moderno que tiene Máis Galiza, pues que fuera el que triunfara. Ya estuvo a punto, pero de momento sigue el pensamiento de la UPG y consecuentemente el bloque está atravesando un desierto, lo que significa pues muchos problemas internos y muchas diferencias. ¿Qué sucede? Que lógicamente son grupos, lo fueron siempre, muy disciplinados y que llegaron a ser eso, la segunda fuerza política, más diputados que el Partido Socialista de Abel Caballero en aquel momento. Bueno, tendremos oportunidad de hablar con detalles sobre el futuro del bloque nacionalista galego, porque mañana nos visita aquí en Vía V Guillermo Vázquez, el portavoz nacional de la Organización Nacionalista, con el que tenemos muchas cosas que comentar, incluidos los acuerdos de ese Consejo Nacional del pasado sábado. Pero todos estos días están siendo días de análisis. Hoy el secretario general de los socialistas gallegos también lo ha hecho sin perder ese tono un poco de triunfalismo que ha trufado todo su discurso desde la noche electoral del 22M. Ejecutivas, comités, congresos, los socialistas van de reunión en reunión tras la derrota electoral. Hoy el líder del PSOE gallego pedía de nuevo debate interno para sintonizar con la sociedad. O problema era que nós tiñamos os actos cheos, tiñamos a xente moi motivada, pero nas casas falábase de outra cousa. Vázquez pide nuevo modelo programático y no solo cambio de candidato. Cree que Rubalcaba tendrá apoyo mayoritario, aunque respeta otras candidaturas. Sobre la retirada de Chacón, non teño constancia en ningún momento que Zapatero lle dixese queda ou non quedes, porque conocendo a Carmen como a conozco sería mala cousa plantexarlle eso, porque ao mellor diría o efecto paradóxico contrario. A nivel Galicia evitó hablar de sus opciones como candidato autonómico y tampoco quiso señalar culpables de la debacle electoral, ni siquiera en A Coruña. Ojalá o problema de Galicia ou de Coruña se chamase Salvador, ou se chamase Pepe, ou se chamase Vicente. Non. Temos un problema más profundo. Con ese escenario han comenzado los contactos con el BNG. Se garantiza apoyo a la investidura de gobiernos de progreso donde el PP no logró mayoría absoluta. Buscarán ahora con los nacionalistas una estabilidad. Serán semanas decisivas en las que también se verá si hay cambios en el Parlamento. Bueno, declaraciones de esta misma mañana de Manuel Vázquez, secretario general de los socialistas gallegos. Antonio, yo no sé si continúan con un discurso con un tono de cierto triunfalismo en los socialistas gallegos, que yo incluso le detecté también a Gómez Besteiro en la entrevista, ¿no? Pues sí. No acaban de reconocer que aquí las cosas tampoco fueron tan bien, ¿no? Posiblemente sea a lo mejor una huida hacia adelante, ¿no? En una estrategia que no sé muy bien a dónde va, pero yo me quedé con una de las frases que dijo Besteiro, el presidente de la Diputación de Lugo, que en un momento decía que en Galicia era donde el PSOE había resistido mejor. Hay un viejo dicho en los clubes de fútbol, o por lo menos eso sostienen los entrenadores, que todas aquellas estrategias de salir al campo a empatar
en el mejor de los casos, exacto, en el mejor de los casos empatas, pero puedes perder. Yo creo que en estos momentos le falta, pues, no sé si una autocrítica, pero sí analizar profundamente qué es lo que ha ocurrido en una marea que ha convulsionado el mapa político en Galicia y que ha llevado, pues, al PSOE a perder, pues, alcaldías tan importantes como las de Santiago o A Coruña. Y yo lo que sospecho, además, es que Pachi Vázquez, el secretario general, que debería ser a lo mejor el que liderase ese proceso, es el mismo. Me da la sensación que está teniendo mucha prisa por huir hacia adelante y dejar eso en una mera anécdota, cuando hay mucha gente en la militancia, en la base, y desde luego también en muchas alcaldías ganadas o perdidas, donde están perdiendo desde luego un revulsivo. Y hay mucha gente que está pidiendo también, pues a lo mejor una revisión de ese liderazgo, o por lo menos que ese liderazgo, si no cuestionado, sí por lo menos que sea objeto, ¿cómo decirlo?, que casi exponga un voto de confianza, ¿no? Porque yo creo que aquí, más que momentos puntuales de perder determinadas alcaldías, sin duda muy importante, a lo mejor está en duda un modelo de gestión del partido en Galicia. Iván? No, eu non creo que estea en duda ningún modelo de xestión do partido en Galicia, non? Eu creo, e o dixen a semana pasada aquí nesta mesa, que o resultado electoral evidentemente foi un resultado malo. Sí, pero con esta naturalidade Pachi Vázquez non o dice. Non digo sin paliativos, foi un resultado malo. Hai menos concellos que goberna o Partido Socialista que antes. No, e que como estamos escoitando pluses de resistencia e como estamos dicindo que bueno, acabamos de escoitar a Pachi Vázquez agora, de que bueno, que tampouco foi tan malo. Digo, para min foi un resultado malo. É certo que eu creo que o que Pachi Vázquez pretende decir nas súas intervencións é que é certo que dentro da debacle máis ou menos profunda que o Partido Socialista experimentou no conxunto do Estado, é certo que en Galicia é onde menos retrocede, non? Pero sí que retrocede e sí que é un mal resultado. En todo caso, eu creo que o Partido Socialista sí está facendo, e se demostrou estes días nas reunións dos órganos que está tendo o partido a nivel interno, desde as asambleas locais hasta as provinciais, sí está facendo unha análise interna e sí está habendo debate interno por parte da militancia, perdón. Moito coitelo? No, eu coitelo non vin, de feito non vin ningún ferido todavía, nin vin ninguna sangue, que espero que non se produza, non? Sí, no, está habendo debate, porque evidentemente cando hai unha, bueno, as redes sociais son un reflexo da propia sociedade, pero cando hai un resultado electoral como este, evidentemente sempre ten que existir debate e hai que analizar as causas, non? Hai evidentemente un efecto nacional e un efecto de ola favorable ao Partido Popular, pero bueno, poden existir tamén outros efectos locais, desde FEN, onde eu estou, hasta calquera outro sitio, que podan explicar tamén determinados resultados, non? Eu creo que é importante que haxe ese debate interno, que eu por ahora creo que sí que o está vendo. O Partido Socialista xa aprobou no Comité Federal do pasado sábado, vai celebrar tamén unha conferencia política á volta do verán, na que haberá que darlle unha volta ao proxecto político do partido e haberá que ver por que el camiño se quere seguir a partir de agora, e eu espero que dai efectivamente bueno, pues se aprenda, como dixo Pepe Blanco na súa intervención despois das eleccións, se aprenda a mensaxe que os cidadáns trasladaron, se aprenda os errores que se poderán cometer e se poda trazar un novo camiño cunha nova estrategia e cun discurso e cun proxecto político renovado para os novos tempos por parte do Partido Socialista. Eu creo que eso se está facendo. Bueno, aquí yo digo una cuestión. Aquí nadie dimite. Digo, nadie dimite en la estructura. No, un momentito, no, eso es otra cuestión. Ya sé, esos dimiten por el éxito. Ante el éxito presentan la dimisión, porque es una manera, digo porque escuchando al secretario general, pero no voy a eso, no. Yo digo que no dimiten los responsables de las campañas, de la organización, de la estructura del partido, que son los que tienen que presentar o por lo menos poner su cargo a disposición de, porque las bases de los partidos sí critican y hay que escucharlas. Lo que no se puede salir con un discurso triunfalista después de un auténtico fracaso y decir que en Galicia, claro, que pues ejemplos, en Galicia oiga, mire, en Galicia el Partido Socialista estaba ya antes de estas elecciones mucho más bajo que el Partido Socialista en varias comunidades en las cuales tuvo una auténtica debacle, pero porque estaba mucho más arriba. Aquí ya estaba mucho más abajo. Además, aquí ya es en poco tiempo el segundo fracaso, porque hace relativamente muy poco tiempo perdieron las elecciones autonómicas bigobernando en Galicia. Y es el mismo equipo. Hombre, por lo menos guárdense el triunfalismo, porque además es engañarse a sí mismos. No van a engañar a su militancia y mucho menos a los ciudadanos en general. Aprendan a reconocer
las derrotas. Mariano Rajoy tamén perdió algunhas elecciones. Sí, tamén. Mariano Rajoy tamén perdió algunhas elecciones. O discurso en Astrato está moi ben, pero a mí me gustaría saber quen dimiteu no Partido Popular en marzo do ano 2004, cando se perderon as eleccións tamén estando gobernando e despois pasou dunha maioría absoluta a perder as eleccións directamente. Quen dimiteu no PP daquela? Pues sí hubo dimisión, y hubo cambios en la estructura, y se celebran con... Bueno, pero el candidato volvió a repetir como candidato. El candidato sigue siendo candidato. E tal, non houve ninguna división daquela, non? E o candidato nos encantados de que se presente Rajoy por outra parte. Como repitió el candidato exactamente igual que repitió a Felipe González, que perdió en el 77 y en el 79. Es que nos olvidamos de la historia moderna en la democracia española. Como perdió decía Rubalcaba hoxe, fue a la tercera Rajoy cuando ganó. Rajoy é un especialista en gañar as eleccións as que non se presenta. Perdona, Rajoy ya ganó en su momento, porque recordar que Rajoy fue, entre otras cosas, vicepresidente de la Junta de Galicia. Ya ganó. Ya tuvo también la responsabilidad en la Diputación de Pontevedra, donde también ganó, etcétera. Perdona, de cabeza, pero quiero decir que Rajoy ganó. Y Rajoy fue el vicepresidente con quien ganó con una supermayoría, como fue José María Aznar, en los años más brillantes de la política. Y además el único que dijo que se iba con 8 años, no como los que pretenden perpetuar o están recuperando viejas glorias del felipismo. Mira que la renovación con Rubalcaba, menudo chiste, se está partiendo media España de risa. Cando hasta a un ministro inefable, iba a chamar, como foi Federico Trillo, cando tivo o problema do JA 42, ao final foi incapaz de asumir a súa responsabilidade, incapaz de dimitir. Ninguna sola dimisión pola guerra de Irak, ninguna sola dimisión polo accidente do Irak, ninguna sola dimisión por ninguna consecuencia electoral. Hablando de dimisiones, hoy Pedro Puy puso sobre la mesa una cuestión que se comprometió a hacer el Partido Socialista, que era la famosa máxima de un hombre, un cargo. Aprovecho para decirlo en la presentación de 4 diputados que sustituyen a otros 4 que pasarán a ser alcaldes. Por ejemplo, el caso de Carlos Negreira, que como saben se convertirá en el próximo regidor de A Coruña. En la presentación de los 4, como decía, aprovechó para preguntar qué pasaba con el PSOE. Por segunda vez en esta legislatura, el Partido Popular cambia su composición en el Parlamento de Galicia. El motivo, los resultados electorales del 22M. Ya en el último pleno, los vencedores en las urnas recibían las felicitaciones de sus compañeros. Por esa razón, los populares Carlos Negreira, A Coruña, Manuel Ruiz Rivas, Ribeira, José Antonio García, Sarria y José López Campos, Astrada, abandonarán la Cámara. Podrían haber sido más, pero los pactos entre PSOE y BNG impedirán a los populares acceder a alcaldías como la de Vigo o Lugo, donde fueron la lista más votada. Unas coaliciones que, según el PP, han lastrado a los nacionalistas. O que está provocando é que a caída do Partido Socialista, de alguna maneira, arrastre tamén cara abaixo o Bloque Nacionalista Galego. Los sustitutos en el Grupo Popular serán Lourdes García por la provincia de Lugo, Lorena López por Pontevedra y Encarnación González junto a Antonio Fraga por A Coruña. 13 diputados populares más compaginarán sus escaños con puestos en las corporaciones locales. En cuanto a los parlamentarios socialistas que no podrán, por decisión del partido, ostentar más de un cargo público, tan solo Modesto Pose por el momento ha desvelado sus intenciones, permanecer en la Cámara y renunciar a su acta de concejal en Vilagarcía. Malvarcón, Saquín Fernández Leiceaga y Xosé Tomé Roca están en la misma situación. Belvenega, por su parte, no ha permitido que ninguno de sus diputados se presentase para centrarse exclusivamente en el Parlamento. Efectivamente, me decía Iván Puentes que no es la misma situación, pero van a ser concejales. Son 2 cargos, concejal y diputado. Sí. ¿Hay que cumplir la máxima de un hombre un cargo? ¿O se pasó de frenada el señor Pachá? Eu creo que era algo que os militantes reclamaban e reivindicaban no seu día, que era a non acumulación de cargos. Ademais está recollida nos estatutos do Partido Socialista, que eu creo que é boa e que creo que ademais que se debe que é boa e que é aplicable ao conxunto da militancia, ao conxunto de responsables orgánicos que teña o partido. Eu decía que non era o mismo, porque como estaba falando con Xaime agora durante a emisión do vídeo, os alcaldes, os que vayan ser alcaldes, son o posto de alcalde por lei incompatible co posto pero en este caso quero dicir que en Galicia, sí, digo, pero aínda que eles non quixeran dimitir, terían que ter dimitido. No caso do Partido Socialista, as 3 personas que se nomeaban non van ser alcaldes, previsiblemente serán concelleiros ou concelleiras das súas cidades, e a previsión é que tamén podan abandonar os cargos. Terán que decir eles, pero supoño que sí. Ti que aposta faz? Es posible que no. De todos
todos modos, yo debo decir que esa apuesta kilométrica de Pachi Vázquez por un hombre, un cargo, yo no la comparto. Es decir, yo soy más partidario de hablar de un hombre, un sueldo, ¿no? O una mujer, un sueldo. Yo creo que el desperdicio del talento es algo que en política no tiene por qué suceder, y hay cargos evidentemente incompatibles. Yo creo que la actividad de una alcaldía es perfectamente incompatible con ostentar un escaño en el Parlamento, pero lo de la acumulación de cargos creo que es un problema relativo, y yo sí que soy más partidario de un hombre, un sueldo. Pues fíjate el problema que tiene Rubalcaba, porque mira que acumula cargos. Eu creo que, ademais do sueldo, que é importante, existe un problema de tempo tamén, non? E eu creo que os cargos políticos teñen que ter tempo para dedicarlles a responsabilidade que implica cada cargo. Cando un acumula moitos, a veces é difícil. Outra cosa é que haxa cargos que son incompatibles. Por exemplo, unha responsabilidade orgánica con un institucional é compatible perfectamente. O que teña que ser diputado provincial, pois para ser diputado provincial ten que ser concelleiro. Eso unha recomposición do partido, ¿no? Unha recomposición do partido con un Ministerio de Interior e unha portavocía do goberno e se calan. Bueno, e que eu creo que hai que pode haber casos e que pode haber, en fin, determinadas situacións que poden ser compatibles perfectamente, ou que deban ser compatibles polo que ti decías, non? Porque se ti tes unha persona que ten un talento determinado para estar nun sitio, por esa máxima non a vas a desperdiciar. Ahora, como norma xeral e como criterio xeral, a mí me parece positivo compartir as responsabilidades, ¿no? A mí me parece lo que dice Miguel Ángel como declaración de principios y como teoría muy defendible, pero yo estoy más en la vía de que efectivamente una persona un cargo. Yo creo que la situación que se acaba de ver hace un rato en el vídeo, 4 diputados de una tacada llegando a la Cámara gallega, da la sensación de cierta provisionalidad y da la sensación de que los 4 diputados que se han marchado en razón a que han ganado sus procesos electorales en las elecciones municipales, han estado ahí también un poco como floreros, no, como una plataforma de lanzamiento para conseguir precisamente esos réditos electorales. Claro, Jaime, eso es positivo dependiendo de cómo lo vendas. Yo no lo veo tan positivo porque creo que eso es un fraude hacia el electorado, sino un fraude que puede ser. Habría que analizar si cada uno de ellos ha cumplido su trabajo como... De todas maneras, hombre, pues salir de defensa de Antonio, que se defiende muy bien solo, es un inciso nada más. Pero hicimos, justo antes de abrirse el proceso electoral, coincidió que una serie de diputados habitualmente mudos en la Cámara Legislativa gallega desarrollaron una actividad frenética coincidiendo precisamente con la campaña electoral. Pues me lo quitaste de la boca porque precisamente no se han significado en su actividad parlamentaria, precisamente por ser los diputados estrellas. Hombre, Jaime, está ahí el diario de sesiones. ¿El portavoz? No, ¿qué portavoz? Yo digo las personas que se han ido. Pero, perdón, el portavoz del grupo parlamentario popular. Está el portavoz, efectivamente, pero estamos hablando el propio Carlos Negreira muy hiperactivo no estuvo en el Parlamento. Mira, eu entendo que queres decir perfectamente. Si lo digo yo, a lo mejor. Perdón. Luego te puntualizo. No, me encanta que me entiendas. A lo mejor es más defendible la posición que ha tomado el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, que ha dicho que bueno, que ya no ninguno de sus diputados que ninguno de sus diputados acceda o participe en las elecciones municipales. Bueno, pues me parece una cosa defendible, por lo menos a priori, antes de que se convoque precisamente ese proceso electoral. Yo creo que ahora, insisto, que tomen 2 años después de tomar posesión, que accedan a la Cámara gallega 4 diputados porque han pasado única y exclusivamente, bueno, hombre, es importante, ¿no? Pero porque han pasado las elecciones municipales, yo creo que eso los partidos deberían de resolverlo de otra manera. No, pues yo estoy en total desacuerdo con lo que estás diciendo. En cambio, aquí no venimos para coincidir siempre. Claro, por eso estoy en total desacuerdo. En cambio, no veo que te pronuncies, por ejemplo, con la incompatibilidad, porque estamos hablando de la incompatibilidad de la única cámara en España, la única cámara de las 17 autonomías y del Congreso y el Senado en Madrid, la única en donde los alcaldes son incompatibles con el cargo de diputado, es la Cámara gallega. Pero y es el reglamento del Parlamento. Pero quieres que me pronuncie, me parece bien. Perdona, ya, hombre, supongo. Pero digo que es la única, porque en cambio, ahí tenemos concretamente el que hasta hoy, que sigue siendo en funciones, alcalde, por ejemplo, de la ciudad de A Coruña, o La Coruña, La Coruña para mí en castellano, el alcalde es senador, pero no ahora, ya lo era, como la concejala correspondiente también era diputada, etcétera, y eso sí es compatible, eso no se critica.
Ahora, pero si no es una cuestión lo grave, para mí, fíjate, lo grave... Jaime, yo creo haber dicho que yo defendía la posición de una persona a un cargo. No, pero yo no. Pero es que yo no. Yo pongo el ejemplo, además, me pongo en primera persona, porque yo fui candidato a la alcaldía de Betán y era diputado. Si llego a ganar la alcaldía, lógicamente estaría como esos señores, renunciaba. Pero creo que mi trabajo como diputado y su complementariedad o viceversa en el ayuntamiento de Betanzos fueron muy positivos. Por un debate que tiene que resolver, fueron muy positivos, pero en cambio no es positivo que si una persona o un grupo de personas al día siguiente, porque no ganaron las elecciones, renuncien al cargo de concejales para agarrarse porque son senadores o porque son diputados. Eso sí que no es. Eso sí que es un fraude al ciudadano gravísimo. Una falta de respeto total y absoluta a los ciudadanos. Porque eles xa eran senador, Javier Losada, por exemplo, xa era senador e era portavoz da Coruña. Xavier Losada, porque eu creo que asume a responsabilidade do resultado, dá unha lección baixo o meu punto de vista, dá unha lección de responsabilidade. Como bastante ayer defiende los intereses de los ciudadanos de una ciudad y al día siguiente desaparece este Jaime, pero explícame Jaime, pero explícame cando ten que marchar a xente, porque cando ganan non marchan, porque gobernan, se supón que para eso se presentan, e cando se perde tampouco se marchan porque non presentarse as eleccións. Sale elegido concejal. Quien se tiene que marchar son los de la organización del partido que fracasaron en su estrategia porque se molestan máis a ti, pero en todo caso eu creo que ten que marchar o que ten que marchar, mira, dous tipos de persoas teñen que marchar, os que queiran marchar porque é voluntario, os que queiran marchar, e en segundo lugar terán que marchar aqueles, terán que marchar aqueles aos que os militantes lles exixan responsabilidade, e non é ningún fraude. Javier Losada foi alcalde da Coruña, Javier Losada Fraga non se quedou na oposición despois se presentó hasta que lle deron o sueldo no Senado. Mira, vamos a ver, Javier Losada se presentó para ser alcalde, non foi alcalde e marchou na oposición, non se quedó liderando la oposición. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, quedó año y pico. Hasta que hubo pero porque quedó año y pico hasta que hubo pacto para elegir os senadores e se elegiron os senadores e non estuvo menos dun ano e pico hasta que quedó la estructura de la sucesión. Dejadme que avancemos porque hoy hay un protagonista dejadme avanzar. El día tiene un protagonista que es Jaime. Y para no entorpecer precisamente, dejadme que hablemos del protagonista del día, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Jaime, que llevan a Rubalcaba. Tus alumnos te van a reñir. Hay que ponerle un negativo que non atende. Decía que el protagonista del día es Alfredo Pérez Rubalcaba. Como saben, será candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno después de un tumultuoso proceso que, aunque los líderes socialistas ahora nos cuentan que no, que fue todo muy amable y muy estupendo, pues sí que tenemos noticias de que algún problema han tenido con esa renuncia de Carme Chacón a competir con Rubalcaba, como decía, por la candidatura a la presidencia del gobierno. Hoy comparecía Rubalcaba para dar detalles de cosas que no quiso dar antes porque se encontraba en Moncloa ejerciendo de vicepresidente, pero hoy sí ha contado un poco cuáles son sus planes, y con esa forma de hablar que tiene Rubalcaba, el que quiere entender ha podido entender. Alfredo Pérez Rubalcaba se presenta por 3 razones. Ni dedazo ni conspiración. Porque en los últimos días ha recibido miles de dedazos de compañeros que me decían, preséntate. Porque sabe escuchar. Yo sé descontar bien lo que es el fervor normal de un acto político de esta naturaleza, de lo que es una petición sincera. Y por supuesto porque la victoria es posible. Presento porque creo que puedo ganar las elecciones. Y Galicia tuvo una participación especial en esta toma de decisión. Si tuviera que señalar un momento, diría que hay 2 actos que me emocionaron incluso personalmente, el de Granada y posteriormente el de Vigo. En el entorno de esos días tomé la decisión de presentarme. Rubalcaba ha intentado dejar atrás cualquier polémica con la ministra de Defensa. He hablado con Carmen Chacón, lo hice anoche, tuvimos una larga conversación por teléfono, le dije que contaba con ella y ella me dijo que naturalmente iba a ayudarme en todo lo que yo necesitara. Ha replicado las críticas del PP a su candidatura. Hay una cosa que nos diferencia al señor Arenas, al señor Rajoy y a mí. Yo no he sido nunca candidato, ellos sí. Y en todo caso nunca he sido derrotado y ellos unas cuantas veces, 5 entre los 2. Y ha anunciado que no dejará sus cargos en el gobierno. No me preocupa en absoluto este asunto de la bicefalia, en absoluto. Ha también evitado la expresión giro a la izquierda y ha asegurado que se centrará en asuntos como la innovación y la educación.
Bueno, una parte de esa comparecencia de hoy de Alfredo Pérez Rubalcaba, y yo no sé si la primera pregunta que pone en la mesa es si ese famoso proceso de primarias que tanto le gusta mencionar a los socialistas tiene sentido o no ha quedado desnaturalizado, porque entre otras cosas la renuncia de Carme Chacón, según ella misma dijo, era precisamente para evitar la fractura del partido, de lo cual se puede deducir que el partido no estaba preparado para unas primarias, Iván. No, eu creo que hai varios matices. Eu creo que o proceso de primarias eu son un firme defensor del e o defendín aquí varias veces. Creo que ten todo sentido sempre, non? Outra cousa que Carme Chacón decidira retirar a súa candidatura despois de escoitar diversas voces que, bueno, que sí tiñan, ela falou de fractura do partido, me parece un tanto exagerado falar de fractura do partido, non? Pero que creían que non podías falou de cousas máis serias. Sí, bueno, a mí me parece un tanto exagerado, pero que podería non ser positiva a súa presentación. Eu imagino, porque se trata da confrontación de dúas persoas que comparten goberno neste momento, pero son primarias, de verdad, ministros, a competir unhas primarias con este señor que despois vamos a ver, que vaya por Dios, eso non son primarias, é outra cousa. Espera un segundo, digo. Ela tomou esa decisión, e ademais, como decía Pachi na súa intervención, me consta que a tomou voluntariamente, porque a Carme Chacón eu creo que non é precisamente unha persona que seña especialmente manipulable nin condicionable, non? Pois non parecía, por outro lado, eu creo que sí, en todo caso, creo que sí ten todo o sentido do mundo abrir o procedimento de primarias por outra cuestión, porque aquí se barallou Alfredo Pérez Rubalcaba e Carme Chacón porque foron os nombres que desde un principio máis se postularon oficiosamente para poder competir nesas primarias, non? Pero a mí me parece oportuno abrir o proceso para que calquera persona, peso pesado ou peso mosca que se queira presentar se va a abrir, está moi bien, pero está desnaturalizado. Absolutamente desnaturalizado. Porque se retira unha candidata. A única candidata que tiña un pouco, a candidata que tiña un pouco a capacidade de... Poderá existir a liberdade, que no PP non se dá nunca, poderá existir a liberdade que calquera persona que se queira presentar a las primarias... ¿Crees tú que Carme Chacón dijo que su presentación como candidata a las primarias... Perdona, Jaime, ¿por qué ella dijo que su presentación como candidata podía tener ese efecto tan pernicioso, no solamente en el partido, sino en el gobierno tamén? Pero por lo que decía, porque eu creo que se estaba falando de dous ministros e de dúas persoas que están compartindo responsabilidades dentro do goberno de Estado neste momento, non? Que se pode ver así ou non ver así, é dicir, eu non lle vexo tampouco especial peligro nin llovía, non? Pero bueno, pero é unha decisión que eu creo que ela adopta responsablemente para evitar ese problema que podía haber. Ahora, o Partido Socialista de personas muy importantes dentro del Partido Socialista que durante 48 horas estuvieron tratando de reventar la iniciativa de las primarias para exigir un congreso en el que se depuraran las responsabilidades del actual presidente de gobierno. Que entenderon que ese proceso de primarias podría non ser positivo y ela, ante eso, decide retirar a súa candidatura. ¿Es positivo o no es positivo el proceso de primarias? No, digo que esas personas... Porque es que al final estamos hablando... Antes deixei cheo e me vou interpretar a mí mismo. Dios me libre de interpretar. Me decías quedamos ou que quedamos. Para mí o proceso é positivo. Non solo é positivo o proceso de primarias, sino que ademais está recollido nos estatutos que debe ser así a designación do candidato. Outra cousa é que ela individualmente, que era unha candidata que se presentaba ás primarias, que decida que escoitando esas voces que entendían que podía non ser positivo, e dixo o expresidente de Extremadura e dixeron outros cargos do partido públicamente, que entendían que non eran unhas primarias positivas neste momento, que ela decidise retirarse. O cal non quere decir que ti non abras o proceso e que lle dé esa oportunidade a calquera outro que se quera presentar que se poda presentar. Cuando comparece no dice quiero retirarme porque voluntariamente he llegado a esta conclusión. Exactamente. Hay un riesgo evidente de fractura del partido, hay un riesgo evidente y yo por responsabilidad bajo mi punto de vista no tiene ninguna pinta de que Carme Chacón se haya diluido como un azucarillo voluntariamente y sin que hubiese por detrás, hombre, es mi opinión, yo no estaba allí, pero bueno, es la sensación que tienes cuando la ves, cuando la escuchas y cuando lees algo. Yo creo que este tipo de cosas son los que verdaderamente alejan a los partidos, o en este caso al PSOE, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se le ha vendido un procedimiento, un proceso de primarias que finalmente va a quedar pero un poco desvirtuado precisamente por lo que estamos ocurriendo. Yo no sé por qué hay tanto miedo a perder o tanto miedo a ganar. Es decir, el partido no debía de estar en conspiraciones para abortar la salida de una alternativa a Alfredo Pérez Rubalcaba. No tiene por qué estar en este tipo de operaciones, por lo menos es en mi punto de vista, y así lo defiendo. Yo creo que debería de darse, ya que el partido defiende
el proceso de primarias y tú mismo dices que efectivamente está recogido en los estatutos, pues adelante con los estatutos y adelante con la voluntad soberana de los militantes que elijan entre el señor Rubalcaba, la señora Chacón o el Susun Corda. O cualquier otro, ¿no? Evidentemente, pero como quiera que antes del Comité Confederal se produce una serie de movimientos que son las que obligan a ella efectivamente a no dar el paso al frente. Y después puede decir lo de los dedazos, lo que quiera. Y de las conspiraciones. Pero vamos a recordar un poco, se habló, como estamos comentando en esta mesa, de una posible conspiración que tendría como objetivo evitar que Carme Chacón se presentara a ese proceso de primarias, una conspiración en la que se supone que habría participado el lehendakari vasco Patxi López, dirigiendo los hilos por detrás el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, que sería el gran beneficiario de esta gran operación en la que incluso se habría puesto la lupa encima del presidente del gobierno. Son algunas de las claves, como decía, de esta conspiración. Probablemente estoy llevando la teoría hasta un extremo, pero a lo mejor entre un extremo y el otro pues puede estar la verdad. Todo empezó con esta frase. En los últimos días hemos asistido a una escalada que pone en riesgo la unidad del partido, la autoridad del presidente del gobierno y secretario general, nuestra imagen colectiva como partido e incluso la estabilidad del gobierno. Y a partir de ahí surgieron las teorías de la conspiración. ¿Estaría Patxi López compinchado con Rubalcaba y José Blanco en una operación para derribar a Zapatero? El martes escuchábamos al lehendakari decir esto. Creo que es absolutamente necesario abrir un debate dentro de nuestro partido para corregir errores. Y el partido se tambaleó. La convocatoria de un congreso después de los desastrosos resultados del 22M podría ser demasiado nociva para José Luis Rodríguez Zapatero y llevar al adelanto electoral. Y es ahí donde entra la posible conspiración. Blanco y Rubalcaba sabían que si hay primarias, Chacón podría dividir al partido y ellos perderían parte de su poder e influencia. Así que la presión siguió hasta que ya no había salida. Chacón, con ojos lagrimosos y voz entrecortada, convocó la rueda de prensa. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias. Dice que se sacrificó por el partido y lo cierto es que al día siguiente los varones se habrían reunido con Zapatero para llegar a una solución de consenso. En lugar de convocar un congreso, querían a un único candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora el que está en el aire es el futuro de Chacón, porque muchos son los que sostienen que esto podría ser su despedida como ministra de Defensa. La posible salida de Carme Chacón del gobierno es una de las cosas que está encima de la mesa, y una de mis preguntas, ahora le dejo hablar a Jaime Pita, pero te la voy a hacer a ti, es porque esa petición de congreso que formalizó y verbalizó Patxi López en un momento, aduciendo la necesidad de abrir un debate ideológico dentro del partido, deja de ser necesario cuando desaparece uno de los candidatos, porque si el partido necesita un congreso, lo necesitará igual, bueno, ¿no? Hai dúas cousas que pasaron, e non só que unha das candidatas se retire, sino que ademais se aproba a creación da convocatoria da conferencia política para o mes de setembro para poder facer esta revisión que Patxi López pedía, bueno, pois do ideario e da estrategia electoral e política do Partido Socialista, non? Eu creo que se chegou a un punto de consenso entre os que defendían que non era necesario un congreso e os que defendían que si era necesario un congreso. Baixo o meu punto de vista, non era necesario un congreso. Eu creo que o congreso ten que chegar despois das eleccións, no momento no que toque, non haberá unhas eleccións, haberá un resultado determinado e a partir de aí o Partido Socialista, como fai sempre despois das eleccións, renova os seus órganos e revisa e elabora unha nova dirección política para os próximos anos, non? Pero bueno, eu insisto, eu creo que o proceso de primarias, o proceso de primarias está aberto, por lo tanto os estatutos se cumplen. Calquera persona que se queira, eu non, calquera persona que se queira presentar pode presentarse se cumple as condicións, e bueno, e a pesar de todo, e a pesar da retirada de Carme Chacón e do que queiramos decir, a mí me gustaría algún día ver no Partido Popular un proceso no que os militantes voten aos seus candidatos. E por outra parte, deslegitimado, eu quero recordar unha cousa que decía Pepe Blanco esta mañá: o proceso vai ser exactamente o mesmo polo cal se designou a Zapatero as dúas últimas veces, que foi abrindo un proceso de primaria, ¿no? Desnaturalizado. Pero desnaturalizado, le preguntábamos solo un apunte, Iván, un congreso es un proceso democrático, claro, tamén. Sí. Yo, por Dios, nunca dixen nin direi que os candidatos do Partido Popular en xeral, salvo o caso de Rajoy, que a mí parece bastante un dedazo clarísimo, pero en xeral que non se elixan democráticamente. Outra cousa é que para min é un plus máis de democracia que cada militante poda ir á súa agrupación local coa súa papeleta. Había que preguntarle hoy a Carme Chacón si ella piensa que la elección fue democrática también. Lo que pasa es que no, se le puede preguntar, lo que pasa es que la pobre no lo va a decir, porque solo, pero yo creo que a veces solo con ver... O preocupados que está esos do PP por algúns militantes socialistas ás veces. Yo estoy preocupado por el Estado de Derecho. Vulnerado polo Partido Socialista, por Rubalcaba. Sí, yo estoy preocupado
por cómo se pretende, y además primero por no reconocer lo que les está pasando, y que están conculcando, tratando de engañar a todos los ciudadanos con unos procedimientos que no tienen nada que ver con el derecho democrático de los ciudadanos. Y que en el Partido Socialista, como ya dieron una lección, y el acto de cobardía que está haciendo el Partido Socialista, por lo menos un grupo de los que están mangoneando ahora, como ya quedaron escaldados cuando después del fracaso de Felipe González se celebraron las primeras, quiero recordar, las primeras primarias, y los magníficos... O PP nunca celebró ninguna. Perdona, el PP celebró en Galicia su congreso democrático con alternativa, no como el dedazo, no, el acto caciquil que están actuando en este momento, de los que parecen un ejercicio de la época pretérita de ciertos regímenes que no tienen nada que ver. Por favor, estoy hablando en serio, no con bromas ni con chorradas. Pero quiero decirte que tienes que escuchar, que seguramente que no lo oíste, seguramente que no lo oíste, lo que dijo tu compañero, por cierto, que derrotó a Rubalcaba, que dice que no lo derrotaron, su compañero Tomás Gómez, que fue amenazado por Rubalcaba, amenazado hace 3 meses por decirle que se presentaba. Le dijo, atente a las consecuencias si te presentas en la comunidad. Oye, perdona, lo tengo en la... Te lo voy a tener el próximo día. Encima lee un poco, para estar informado. Pero ¿qué quieres que lea? Os panfletos do PP, amenazó a Tomás Gómez. De determinados pero escucha, medios, no sé si tendrán el corte, las palabras de hoy a la tarde de Tomás Gómez diciendo que no había primarias, que eso era una pantomima, que eso era una payasada, y que eso no es, que sin candidato alternativo eso no son primarias. De principio Tomás se Gómez, están conculcando todo el derecho. No es Tomás Gómez, es quien había y quien fue. De una manera totalmente burda, antidemocrática, eliminar a la única candidata que había. Por favor, hay moitísimos militantes no país que poden optar a ese proceso. Ahora bien, quiero recordar que fue Zapatero, presidente y secretario general del Partido Socialista y presidente de los españoles, quien anunció primarias hace aproximadamente 2 meses, Jaime, para evitar la presión que están convocadas, de los... ¿no te enteraches? Están convocadas las primarias, que no se quieren enterar, sabes de sobra lo que estás falando. Te afilias al Partido Socialista y te puedes presentar. Avísanos, Jaime. Tendrías tú que ser, dejadme que presentemos algunos de los militantes socialistas que sí que han anunciado que se van a presentar a las primarias. Decíamos que Carme Chacón, dejadme un momento, por favor, silencio. Decía que Carme Chacón ha decidido renunciar a presentarse a las primarias, pero hoy ya hemos sabido que al menos 3 militantes del Partido Socialista sí que estarían dispuestos a competir con Rubalcaba. Claro, viendo el perfil de los aspirantes, pues podemos saber el resultado. No está de acuerdo con que le hayan dado la batuta del PSOE a Rubalcaba. Por eso, este profesor sevillano, director del coro de la universidad, que ha participado en algún reality televisivo, van a ver lo que es la ira de don José. Quiere con su candidatura resucitar al socialismo. Yo lo que quería era unas primarias y que se debatan la idea y se están debatiendo. José Carlos Carmona no teme al rival. Rubalcaba es un ser humano como cualquiera y se le puede dominar y se le puede ganar. Y no es el único. Otro profesor sevillano, Luis Ángel Hierro, también se postula. Entonces, la única forma de llegar a los ciudadanos es abrir el partido. Su web anuncia que está en plena renovación. Aún así desvela alguno de los gustos de Hierro, como su canción favorita. El A mi manera de Sinatra, toda una declaración de intenciones. Nuestro objetivo es básicamente la red. Ninguno de los dos ha comunicado aún al partido que se presentan. Sí lo ha hecho un militante de Móstoles, y la que renunció antes de postularse hoy prefiere olvidar. Agua pasada no mueve molinos. Dice Chacón que ella ahora mira hacia adelante. Un militante de Móstoles, el presentador de un reality de Antena 3, creo que es Rubalcaba. Antonio no duerme esta noche pensando con qué se juega las primarias, ¿no? Pues sí, y bueno, respetable que le gusta My Way bueno, eso está bien. Exacto. Que le guste My Way está que bien. No tenga que interpretar Strangers in the Night. Solo quiero decir unha cousa, nada máis. Evidentemente,
cando ve unha Rubalcaba, un peso pesado da política deste país, en comparación cos militantes que se acaban de decir aquí, parece unha loita moi desigualada. Sí, non? Entón vamos falar de Zapatero. Non, digo, escoita un segundo. Perdón, bueno, pues xa remataste. E de inicio non? Pero tamén, efectivamente, quero recordar que a Zapatero non o coñecía ninguén cando foi secretario xeral do Partido Socialista, non? E en todo caso, o proceso non está pechado, quedan días todavía hasta o 14 de xuño, creo que é, para que calquera que se poda presentar, e hai esa oportunidade. O que queira exercela vai poder exercer. Eu son militante do Partido Socialista e non o vai exercer. Pero calquera que poda exercela pode exercer. E Carme Chacón, si quixera tamén, como Tomás Gómez no seu momento, cando tamén houbo xente do partido que non veía ben ese procedemento e que creían que era mellor para o partido non celebrar primarias, e Tomás Gómez decidiu apostar e decidiu facer primarias, e para mí era moita mellor candidata a Trinidad Jiménez, e gañou Tomás Gómez, e Tomás Gómez está aí cousa que nunca pasaría no Partido Popular porque non hai primarias. Y voy a ser breve porque sé que vamos mal de tiempo. No fue fácil que Tomás Gómez se superase las trabas que le ponía el aparato. Exacto. Y las superó. Fue tan fácil como presentarse. Un proceso de primarias es lo más parecido a lo que ocurrió efectivamente en la Comunidad de Madrid con Trinidad Jiménez y con Tomás Gómez. Bueno, pues en estos momentos se está sustrayendo la misma posibilidad a nivel de todo el partido. Yo eso es lo que he hecho de menos, Iván. Yo eso es lo que he hecho de menos. Y efectivamente a Tomás Gómez no le fue fácil. No le pusieron fáciles y él se cansó de andar por los medios de comunicación diciéndolo. Pero yo es eso lo que he hecho de menos. Y del resto, estas tres personas que están saliendo ahí, esta especie de espontáneos o de supermotivados, a mí merecen todo el respeto, pero no es esto lo que tenemos con un proceso de dejando un asunto que quiero comentar con vosotros de una forma muy rápida, porque probablemente se tenga que dilucidar mañana, y que es una contradicción que ha empezado a aflorar dentro del Partido Socialista. No tiene nada que ver con la situación concreta del PSOE, sino con el movimiento 15M. Hay opiniones diferentes, muy diferentes, entre el secretario general de los socialistas gallegos y el todavía alcalde de Santiago. Vamos a escucharlo. Unha parte moi importante da sociedade española, moi importante, entende que está fora de xogo. Por certo, unha gran parte de xóvenes entenden que están fora de xogo. E isto non se arregla a porrazos. Hai que entender que algo está pasando. E que eu estaría máis preocupado, se son alcalde, de abrir canales de comunicación, de habilitar o mellor cambios de ubicación, pero isto non se vai arreglar a porrazos. E o que cree que arregla esta a porrazos creo que se equivoca rotundamente. Eu non podo descartar nada. E o único que digo é que desde logo vamos a tratar de evitalo hasta donde poidamos, pero dependerá deles, claro. É dicir, eu o que non teño pensado é que esta plaza se convirta en un camping. Eu tampouco quero botarlos a porrazos, a mí me gustaría que se foran eles pacíficamente e tranquilamente, e eu espero que nos dé unha solución, porque eu non dependo do señor Pachi Vázquez para estas decisións. El como secretario xeral do partido cumple a súa misión, e eu como alcalde, se van para Vigo tamén estou disposto a proporcionarlos. Se refería el todavía alcalde de Santiago a la situación de Vigo, en donde el concello sí que les está facilitando la ocupación de la Praza do Rei, creo que se han trasladado allí, ¿no? Muy rápidamente, por favor, ¿hay que desalojar el Obradoiro o no? No. ¿Antonio? No. Jaime. No es decisión, desde luego, creo que siempre y cuando hay un movimiento pacífico y con determinadas coordenadas. Yo recuerdo cuando en Madrid ¿Sí estuvo, o no? ¿Sí o no? Lacónico, como fueron los demás. No. Rotundamente. Rotundamente no. Bueno, pues veremos qué pasa, porque en teoría mañana concluye ese plazo que dio el alcalde de Santiago a los que están ocupando la plaza del Obradoiro, y a los que ya se les ha complicado la cosa, porque hoy lo primero que hicieron fue cerrar el acceso a los soportales para que en el caso de que llovieran se tuvieran que quedar al aire libre. Estaremos pendientes de esto. Un asunto último que quiero compartir con vosotros, que es esa mala suerte que tienen los deportistas españoles con el himno de España. Volvió a pasar ayer en el Giro de Italia, en donde el ganador del Giro, el español Correa, tuvo que escuchar esto. El domingo, Alberto Contador levantó en Milán el trofeo que le acreditaba como brillante vencedor del Giro de Italia. Todo estaba preparado para honrar al deportista de Pinto, pero a la hora de escuchar el himno nacional saltó la sorpresa. ¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español! La megafonía reproducía la versión del himno de José María Pemán, cuya letra fue adoptada por el régimen franquista. No es la primera vez que ocurre, ya le pasó al propio Contador en el podio del Tour de 2008, cuando en vez del himno español sonó el de Dinamarca.
Un episodio parecido ocurrió en la Copa Davis de 2003. Esta vez el que sonó fue el himno de Riego, ante la indignación de los tenistas españoles. Y es que parece que nuestros deportistas tienen un imán para las meteduras de pata protocolarias. En la final del Campeonato del Mundo de waterpolo en 2001, la selección, encabezada por Manuel Estiarte, tuvo que entonar el himno nacional a capela por un fallo en la megafonía. Y la selección de balonmano en 1999 fue recibida al compás del himno de Marruecos. Lo curioso de la historia es que en aquel combinado militaba Iñaki Urdangarín, ya convertido en duque de Palma, siendo probablemente la primera vez que un miembro de la familia real era agasajado con un himno foráneo. Bueno, muchas anécdotas en torno al himno de España. A lo mejor lo que había que hacer era cambiarlo. A ver si es que tiene un problema de calidad el himno, entonces todo el mundo se escapa, ¿no? Puede ser. Necesitamos, no da como para bailar. Bueno, pero ¿no os acordáis cuando se hizo aquella historia para ponerle letra al himno? Que fue un desastre total. Bueno, tiene ese de Pemán también. En la renovación que va a cometer Rubalcaba, tal vez esto entre en Pero de todos modos, espero ver a dereita criticando este himno igual que criticaron o himno de Riego na Open de Australia. Yo lo que, hablando un poco en serio, aparte de que esto, porque a mí me parece muy ofensivo para todos los españoles. Yo no oigo que se equivocaran con el himno francés, con el británico, con el norteamericano. Yo creo que sobre todo con los que hay. Yo veo cierta incidencia. Pero voy a una cuestión, si me permite, simplemente. Los que van acompañando, los responsables, que los hay políticos dentro de la política deportiva, etcétera, y allí había un representante del gobierno de España, porque acaba de ganar la vuelta el Giro de Italia, un español, en vez de que vayan en lugar de que no digas tonterías, no es hablar por hablar, es que hablar, pero mira, hay unos responsables, yo no sé si conocéis cómo son los protocolos, hay unos responsables que tienen que revisar cómo funciona, aparte de irse de vacaciones, de vivir bien y pasarlo bárbaro. Jaime, lo tenemos que dejar, no lo habían revisado, tendrá que dimitir. Si dimitir es una irresponsabilidad. Bueno, tenemos que dejarlo por hoy, chicos, nada, tenemos que irnos. Menos una cosa, la tartita con una vela. Vaya, por Dios, no somos muy discretos en nuestras celebraciones. Tenemos que irnos, muchísimas gracias. Seguiremos cumpliendo muchos más, que es de lo que se trata. Gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche, ha sido un auténtico placer. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20. En la primera parte, como ya les adelanté, con el portavoz nacional del Bloque Nacionalista Gallego. Después, mesa de actualidad. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.